próxima, por favor, para que lo coloques ahí. Entonces, bueno, mis hermanos, buenos días. Espero que todos estén bien. Esta mañana va a compartirles un pasaje en Zacarías capítulo 4 y yo voy a correr acá las pantallitas donde los veo a todos para poder leer, a ver cómo se hace esto acá. Ya. Bueno, entonces vamos a comenzar leyendo estos 7 versículos y ya comenzamos a mirar, ¿listo? Bueno, dice así la palabra de Dios, dice, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre despertado de su sueño, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelabro, todo en oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí, hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Bueno, mis hermanos, espero que que estemos todos juiciosos estudiando ahí en los GPS. Para los que no saben, pues los GPS son grupos pequeños, saludables, que tenemos cada semana por localidades, ¿cierto? Inicialmente era así, pero pues ahora es mucho más fácil no conectarse porque estamos por Zoom. Ahí estamos estudiando eventos futuros y digamos que hemos visto muchas profecías en el libro de Daniel, ¿cierto? Entonces Daniel fue un joven que fue llevado a Babilonia, ¿cierto? Y porque pues Dios había prometido que parte del trato del pueblo de Israel es que iban a estar 70 años en Babilonia. Daniel ya, pues digamos que siendo ya un anciano, él comienza a calcular y dice, uy, bueno, acá me trajeron cuando yo tenía tantos años y ahora yo ya soy pues un viejito, entonces he estado acá durante 67, 68 años. El Señor nuevamente va a devolver para nuestra tierra. Y él comienza entonces a orar. Y para ese entonces, si Anita me ayuda con la siguiente diapositiva, pues resulta que llegó un vecino ahí de Babilonia, que eran los medos y los persas, y los agarraron ahí y los cogieron y les quitaron el reino. Entonces, bueno, primero el de Esdras, Anita, perdóname. Primero el de Esdras y ya luego miramos el de Nehemías. Creo que ahí adelante está el de Esdras. Entonces, resulta que estaba pues los reyes de Babilonia fueron conquistados por los medos y los persas. Y dice la Biblia que Dios hizo algo en el corazón de un hombre que fue el rey Ciro, ¿sí? Entonces el rey Ciro dio la orden de que algunos judíos, gracias Anita, de que algunos judíos fueran y reconstruyeran nuevamente pues las murallas y su templo, o sea, que se devolvieran a su tierra. Entonces se devolvieron algunos, y acá dice en Ageo 2:21, para entender quién es Zorobabel, ¿sí? Entonces Zorobabel fue una persona, un principal judío que fue enviado, ¿cierto? Que él se fue para su tierra y entonces él era gobernador de Judá. Él terminó siendo un gobernador. Ahora sí el otro pasaje, Anita. Entonces miren lo que dice Nehemías 7:7, los cuales vinieron con Zorobabel y pues ahí hay, ahí hay unos nombres también pues de otras personas que fueron con él. Entonces, mis hermanos, lo siguiente, entonces, más o menos para el año 606 antes de Cristo, llevan al pueblo de Israel, pasan 70 años, entonces ahí rápido, o la calculadora,
606 menos 70, ¿cuánto da? Más o menos, más o menos. Da como 500, ¿qué? 536, ¿sí? 536, 537, y para ese año el rey Ciro da un edicto para que los judíos pues se devuelvan. Entonces ellos llegan allá, pues ven todas sus ruinas, recuerdan cuando fueron los babilónicos, los de Babilonia, perdieron allá y los sacaron, les dañaron las cosas, etcétera. Entonces ellos ven todas sus ruinas. Dios invita al pueblo a que comience a reconstruir, pero pues como hablábamos esta semana con los hermanos en el GPS, cuando queremos hacer la voluntad de Dios y cuando queremos poner en orden, ¿cierto? Nuestra relación con Dios, cuando queremos agradar a Dios, siempre vamos a tener oposición, ¿sí? Entonces hay un mundo espiritual que nosotros no conocemos. En ese tiempo pues eran personas ahí pues de la zona que no querían que ellos reconstruyeran, y cada vez que nosotros vayamos a reconstruir nuestras ruinas espirituales, siempre se van a levantar enemigos, ¿sí? Entonces resulta que el pueblo judío estuvo como unos 15 años sin hacer nada, 15, 20 años, como más o menos hasta el año 520 antes de Cristo. O sea, fueron, pero pues como que cada uno dijo, ah, eso es ponernos ahí a arreglar el templo y las murallas, son más bien, pues pongámonos nosotros y edifiquemos nuestras casas. Entonces comienzan ellos más bien a hacer sus casitas, y desde que ellos estén bien en sus casitas, pues pareciera que pueden llevar la vida tranquilamente. Entonces Dios levanta unos profetas, ¿cierto? Entonces Zacarías, Ageo, y Dios comienza a decirle a ellos, oiga, no, no es tiempo de que usted piense en su casa, en edificar solo su casa. Mientras allá los muros y esas cosas, eso está destruido, o sea, ¿sí? Entonces Dios hizo algo en ellos y los animó para que ellos comenzaran nuevamente a reconstruir. Entonces fueron como unos 15 o unos 20 años ahí que fueron perdidos. Entonces resulta que Zorobabel era como un líder cívico, era como un alcalde, digamos, de los judíos, por decirlo así, y había un sumo sacerdote, que era como la autoridad espiritual de los judíos, que se llamaba Josué, ¿sí? Entonces estaban ahí ellos dos. Y este pasaje que comenzamos a leer en esta mañana, mis hermanos, que está en Zacarías capítulo 4, es como una visión o como un sueño o algo que él ve después como despertarse de un sueño. Y ahí volvemos nuevamente al versículo 1 y versículo 2. Anita está ahí más adelante en otra diapositiva. Entonces, volvió el ángel que hablaba conmigo, ¿cierto? Esto está Josué, y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y yo respondí, he mirado y aquí un candelabro de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Entonces él acá ve algo como el sumo, el sacerdote, dice que él se despierta y ve un candelabro. Quiero que pongas la imagen, gracias. Entonces, ¿qué es este candelabro como para entender? Yo le pido el favor de que no se vaya a dormir. Yo le estoy explicando el contexto histórico, ¿sí? Ya vamos a mirar otras cosas. Entonces, si quiere, traigo un café bien oscuro para que no se duerma, ¿sí? Y seguimos acá conversando. Entonces, este candelabro, esto era un elemento que estaba en el templo, perdón, en la tienda que Dios le mandó construir. ¿A quién? A Moisés, ¿cierto? Entonces, era una gran carpa que tenía 3 zonas. Entonces, una primera zona mucho más grande, una más pequeña y otra más pequeña, ¿sí? Y este candelabro estaba en la segunda zona. O sea, se llama entonces el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. Este candelabro estaba en la mitad, en un sitio que se llama el lugar santo. Entonces ahí ponían una mesa y ponían unos panes, ¿sí? Y pues este sitio adentro pues
era oscuro, o sea, en ese tiempo no existía la norma RETI de las instalaciones eléctricas, las luminarias tipo LED, no, o sea, esto estaba oscuro, ¿sí? Y la única forma de iluminar esa parte era con un candelabro, ¿sí? Entonces, miren ustedes que tiene 7 copitas, ¿sí? Las copitas les echaban aceite y las encendían. Entonces, este candelabro hacía parte del culto, ¿cierto? De lo que Dios había enseñado a Moisés. Y este candelabro entonces estaba allí, era de oro puro, y el pueblo de Israel tenía una tarea. ¿Cuál era la tarea? La tarea es que ellos debían mantener el candelabro encendido. Siempre debía estar encendido. Y se mantenía encendido con aceite, que era aceite de oliva, ¿cierto? Entonces tenían que machacar, no sé cómo, la hoja o lo que sea, la oliva, sacar el aceite y ponerlo. Entonces, el primero que lo encendió fue Aarón, ¿sí? Pero la tarea de ellos era mantenerlo encendido. Entonces, pensemos en todas estas cosas, ¿no? Dios manda ya a una gente que reconstruya, se duermen, no hacen la tarea por algunos años. Dios habla ahora en especial a Zorobabel, que era el alcalde, ¿cierto? Por decirlo así, y a Josué, que era el sacerdote. Y entonces Josué tiene acá esta presentación, esta visión, y él ve un candelabro. Dice, pues, ¿qué es esto? ¿Sí? Él pregunta. El versículo 3, bueno, dice, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí, hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió, me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces, ¿por qué esta imagen del candelabro? Porque pues si él era un sacerdote, pues él seguramente era algo relacionado, ¿sí? Pues con su conocimiento y su estudio del servicio a Dios. Pero entonces el ángel quería darle un mensaje a él para que él se lo diera a Zorobabel, ¿sí? Y es que, bueno, el candelabro, ese, pues se volvió un símbolo tan importante aún para los israelitas, que si ustedes miran, pues la bandera, no sé si está en la bandera, pero el candelabro es como un símbolo nacional para el pueblo de Israel hoy en día, ¿sí? Y el candelabro es un tipo, ¿sí? Es una representación del Espíritu Santo, ¿sí? Eso simboliza el candelabro, es el tipo, pues, de la presencia, de la obra del Espíritu Santo. Entonces, el ángel le dice, bueno, entonces el versículo 6, como él no sabía qué era eso, no entendía, entonces le dice lo siguiente, el Señor dice, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará piedra a piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Otra versión que está ahí, creo que la coloqué ahí, Anita, otra versión de este mismo pasaje. Miren lo que dice, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Nadie impedirá el camino de Zorobabel, ni siquiera una montaña gigantesca, pues se convertirá en llanura delante de él. Y cuando Zorobabel coloque la última piedra del templo en su lugar, la gente gritará, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Entonces, cuando llega Zorobabel, ¿cierto? A la tarea que Dios le había puesto, porque él se llevó los utensilios devolvió varios utensilios, dice Nehemías, que habían llevado los babilónicos y llega a este sitio y ve todo en ruinas, hermanos, ¿sí? Yo no sé si de pronto ustedes han visto ruinas. Yo trabajo en la construcción, entonces pues a veces hay que
No hay que construir, sino hay que remodelar. Y hay veces, entonces, para remodelar hay que demoler, ¿sí? Y pues demoler es muy fácil. Eso se hace muy rápido, en un día, en 2 días, en 8 días, es muy grande la obra, no sé, ¿sí? Pero cuando uno ve todo eso, todo ese escombro, uno dice, "Hijo de madre", o sea, ese es un momento que no es como tan agradable, ¿cierto? O sea, no, es, es un momento en que se necesita limpieza, que no se ve el orden, etcétera. Entonces, algo así vio Zorobabel. Él llegó y vio pues lo que era el templo, todo destruido, las murallas destruidas, ¿sí? Entonces, de ahí que no quiere que los judíos vuelvan otra vez, ¿cierto? A construir enemigos. Y algo que él ve y que de pronto a él le afecta un poco es el desánimo también de los judíos, ¿sí? Los judíos están desanimados, los judíos están tristes por lo que ha pasado, ¿sí? Los judíos hasta tenían días de ayunos para recordar cómo era Jerusalén y se lamentaban y cuando estaban en Babilonia tenían unos días donde ellos conmemoraban, ¿cierto? Como su tierra y se lamentaban por todo lo que había pasado. Entonces él llega allá, pues es un hombre común y corriente, ¿cierto? Eh, Estaba justo en el momento, como que le tocó ese momento de llegar allá. Y Dios le dice algo muy interesante a él, porque él tenía una tarea por hacer. Como todos nosotros tenemos alguna tarea por hacer, ¿sí? Entonces Dios le, este pasaje es muy conocido, ¿cierto? Este versículo, el versículo 6 es muy conocido. Lo utilizamos o lo utilizan mucho, ¿cierto? Como el versículo lema en algunas iglesias. eh, y me gusta mucho este versículo y es lo que estamos hoy aprendiendo. Entonces Dios le dice a través de Josué a Zorobabel, le dice, mire, no es con ejército ni con fuerza, sino es con mi espíritu. O sea, usted tiene una tarea por hacer. Esta tarea no la va a hacer ni con un ejército y no la va a hacer con fuerza, sino la va a hacer a través o con la ayuda o con la influencia, con el poder de quién? Del Espíritu Santo. ¿Por qué Dios le dijo a Zorobabel que no con ejército y no con fuerza? Debemos entender eso también en esta mañana. Zorobabel vivía en un tiempo pues muy diferente al tiempo nuestro, ¿cierto? Pero digamos que el poder militar era el que prevalecía en cualquier reino, ¿sí? Ni siquiera las riquezas prevalecían en un reino, sino era el poder militar. O sea, los que tuvieran los mejores soldados, la mayor cantidad de soldados. Y si uno mira los grandes imperios, ¿cierto? Entonces Babilonia, eh, antes pues los asirios, luego Babilonia, luego los medos y los persas. Todo lo que estoy diciendo lo que hemos aprendido en el GPS, ¿no? Los medos y los persas, luego Alejandro Magno, ¿cierto? Con el imperio griego, luego los romanos. Todos estos imperios se imponían uno encima del otro y los acababan y se imponían a través del poder que militar, ¿sí? Entonces, pues imagínense, el pobre Zorobabel llega allá y ve todos estos problemas. Y yo no sé, seguramente él pensaba esto, ¿no? Él tenía eso en su mente. Oiga, David, el rey David, pues venció a los filisteos, venció a unos, venció al otro. ¿Por qué? Porque tenía ejércitos, porque tenía hombres que iban y que conquistaban y que hacían cosas. Pero Zorobabel no tenía nada. Era un hombre que lo habían devuelto ahí a la tierra, estaba sin plata, su pueblo estaba sin plata, empobrecidos, tristes, ¿sí? Y seguramente él pensaba en el poder militar, porque el poder militar los venció a ellos, ¿cierto? El rey Nabucodonosor, pues con su gran ejército conquistó muchos imperios y muchas naciones, y una de ellas fue el pueblo
de Israel. No con fuerza, le dice el Señor. Otra versión, ahí no sé si la vuelves a colocar, no por el poder ni por la fuerza, ¿cierto? Entonces, cuando Dios le dice, no es por ejército, no es por algo colectivo que él pueda hacer, no es por tener un gran grupo. Y cuando le dice que no es por fuerza, no es por algo individual. Entonces, seguramente, pues también para Zorobabel, pues tenía en mente muchos hombres que fueron valientes, como David, que eran fuertes, que eran ágiles. Dice la Biblia por allá, si usted lee Reyes o Crónicas, que David tenía unos generales, pero eran generales, mejor dicho, no que estaban sentados allá en el escritorio, sino ellos eran personas preparadas para la guerra, ¿sí? Hay uno que ya se me olvida el nombre, que dice la Biblia que él corría como una gacela. O sea, imagínense ustedes la velocidad que tenía este hombre para correr como una gacela, ¿sí? Eran hombres fuertes, preparados físicamente. Cuando por allá en un salmo dice que para entesar el arco de bronce, ¿han leído eso, no? O que cantamos una canción que él es el que nos da fuerza para entesar el arco de bronce. Son cosas que debemos estudiar, pero pues un arco de bronce, ¿cierto? Pues entesar un arco de bronce era muy difícil, se requería mucha fuerza en las manos. Y David y varios de sus hombres eran hombres increíblemente ágiles, fuertes para las batallas, etcétera. Entonces, pues Zorobabel, Zorobabel, yo creo que él no sabía, ¿cierto? Él no había sido entrenado para guerras o cosas así. Eh, Cuando habla del poder y de la fuerza ahí, también pues habla pues de la inteligencia. Algo muy curioso es que cuando Daniel llegó a Babilonia, pues obviamente estaba ahí el imperio pues, de Babilonia, ¿no? Entonces ellos fueron conquistados, pero no por un poder, no por una batalla o un poder militar, sino fue por alguien que fue inteligente, que fue el rey Darío, ¿sí? Entonces una noche estaba bebiendo el rey que tenía para ese tiempo Babilonia, que creo que era como el nieto de Nabucodonosor o algo así, y él estaba bebiendo y dice la Biblia que los conquistaron en esa noche, pero los historiadores dicen que entonces el rey Darío hizo desviar un río, ¿sí? Y al desviar un río como hacia una laguna, un pozo, hizo pues que el caudal bajara y se metieron los hombres por el río y llegaron y pues llegaron al palacio y allá pues mataron al rey de Babilonia. Porque Babilonia tenía unas murallas muy anchas y muy altas, eran enormes, ¿sí? Entonces, el pueblo de Babilonia fue vencido por la inteligencia de los medos y de los persas, ¿sí? Pero acá Dios le dice a Zorobabel, tampoco es por su inteligencia. Entonces, no es con ejército, ni con fuerza, o sea, no es por la agilidad humana, no es por su capacidad humana, no es que si yo fuera más inteligente o si yo tuviera un gran... Dios le quita, ¿cierto? Con esa palabra que Dios le da a Josué, Dios le quita toda idea equivocada a Zorobabel. Y Dios le dice, pues yo le voy a poner a usted, yo le puse a usted una tarea, ¿cierto? Que es edificar. Usted no tiene la plata que tenía David, ¿no? Porque David le dejó plata a Salomón para que edificara el templo. Pero Zorobabel tampoco tenía plata, o sea, ni tenía plata, ni tenía ejércitos, y tampoco era un estratega militar, como varios fueron, ¿cierto? Y Dios le dice, no es con eso, sino es con qué, es con mi espíritu. Listo, hasta ahí para entender cómo el contexto de este pasaje. ¿Cómo vamos hasta ahí, mis hermanos? Bien, más o menos ahí entendiendo. Por favor, si me ponen de arriba para saber que vamos entendiendo. Listo, vale. ¿Qué ruinas tenemos nosotros en la vida? ¿Qué son las ruinas en nuestra vida, hermanos?
Son cosas que Dios ha creado para nosotros y que están destruidas. Esas son las ruinas, ¿sí? Dios había construido una linda ciudad para el pueblo de Israel, pero ellos por su pecado perdieron, ¿cierto? Y fueron llevados cautivos y su ciudad fue puesta en ruinas. Y hay ruinas a veces en nuestra vida por nuestra desobediencia, ¿cierto? Por estar lejos del Señor. Y quiero ponerles acá unos ejemplos y vamos a comenzar a aplicar, pues digamos que este pasaje, contextualizarlo para nuestras vidas. Algo que puede estar arruinado en nuestra vida, y comienzo por esa porque es la más importante, puede ser nuestra comunión con Dios. Dios nos creó, Dios nos diseñó, ¿cierto? Para que tengamos comunión con Él. Por eso envió a su Hijo Jesucristo, ¿cierto? Para que Él fuera que el mediador, el Salvador, para reconciliarnos con Él. Entonces, la voluntad de Dios para nuestras vidas es que nosotros tengamos comunión con Él. Eso es lo más importante, que nosotros conozcamos al Hijo y al Padre, como lo decía hoy y nos lo recordaba Miguel. La voluntad de Dios para nuestras vidas, lo que Él ha diseñado para nosotros, ¿cierto? Es que nosotros seamos luz y sal, o sea, que nosotros alumbremos, que nosotros demos sabor en medio pues de este mundo. La voluntad del Señor es que vivamos como extranjeros, como hijos en medio de este mundo, pensando en su reino, pensando en las cosas y a las tareas a las cuales Dios nos ha llamado. La voluntad de Dios también para muchos de nosotros es tener un matrimonio y es tener una familia, ¿sí o no? Muy pocos yo creo que dirán, no, Dios no me llamó a eso, sino me llamó a servir, pero la gran mayoría somos llamados a tener una familia. Y una familia y un matrimonio que refleje eh, el amor de Cristo por la iglesia. La voluntad de Dios es que tengamos buenas relaciones familiares, ¿sí? La voluntad de Dios es que podamos vivir juntos y en armonía. Y todo esto lo puedo sustentar con pasajes de la Biblia, ¿cierto? Como el Salmo 133 que dice, ¿y qué? ¿Cierto? Que cuando estamos juntos y en armonía, pues Dios envía bendición. La voluntad de Dios también es que vivamos en plenitud en nuestro corazón. Salmo 16, Salmo 63, Salmo 42. Y el Señor tiene muchas cosas para nosotros. Y son cosas que de pronto, como Zorobabel, pues para ese tiempo vio, están arruinadas. Entonces, pues no tenemos comunión con Dios, sino tenemos una soledad impresionante. En vez de ser luz y sal, pues que luz y sal, o sea, llamen a un cristiano, yo soy cristiano y predicador, ¿no? Venga, sea que me recomienda algún predicador bueno para ver si me anima, ¿sí? Entonces somos luz y sal, pero tenemos tanto desánimo en nuestras vidas. Somos llamados a vivir como hijos de Dios, pero a veces nos embargan sentimientos permanentes que nos llevan a donde no debemos, ¿cierto? Como tristezas profundas, depresiones que todos nosotros debemos vivir, pero no debemos pasar la vida en eso, ¿no? O sea, es un tiempo, pero no en eso. Tengo un llamado, pero no, más bien tengo un despropósito, o sea, estoy desparchado en mi vida espiritual, no, no sé qué hacer, ¿sí? No sé qué hacer en mi vida. Tengo un matrimonio, pero es un matrimonio que no es un buen matrimonio, que no refleja el amor de Cristo por su iglesia. Estoy llamado a vivir en armonía conmigo mismo y con los demás, pero no, o sea, no vivo en ningún tipo de armonía.
En vez de plenitud, tengo muchos vacíos en mi corazón. No encuentro respuestas a muchas cosas, porque nos pasa. Y entonces, como que sabemos que es la voluntad de Dios, ¿no? Como Zorobabel, que es ir y nuevamente reconstruir, porque somos llamados a reconstruir. Dios nos llama, Dios, digamos, hablábamos con los hermanos del GPS, golpeando a la puerta, pues, de mi familia, hace poco más de 20 años, ¿cierto? Golpeando, ¿para qué? Para llamarnos a que a restaurar, a volver a Él, ¿cierto? A, a estar en comunión con Él. Y pues por todo un proceso, ¿cierto? Pues años de pronto perdidos, ¿no? Yo escuché el Evangelio siendo un niño, pero yo no puse atención. Yo puse atención ya, pues gracias a Dios no fueron muchos años perdidos, pero sí, pero sí pasaron algunos años hasta que por fin, ¿cierto? Acepté mi condición, reconocí que necesitaba al Señor. Pero a veces uno deja años y años en que Dios nos está hablando algo y uno lo deja ahí, porque lo vemos muy difícil, ¿cierto? Como Zorobabel veía como todo como tan difícil lo que Dios le manda hacer. Y entonces, de pronto nos puede pasar como le pasó aquí a Simón. Si tú me pones el video no, el versículo, Anita, 5:5, entonces, pues está acá Simón, que era el duro, ¿no? Pedro, o sea, el hombre era el duro para pescar, porque era un pescador profesional. Entonces una noche va a pescar y no pesca nada. Porque en la noche, ¿no? Pues por los, los que saben de pesca saben que en la noche, pues es más fácil, ¿no? Pues porque seguramente todo se presta para que los peces pues estén por ahí un poco más fácil, con menos prevención. Y entonces aquí Pedro toda una noche y no había pescado nada. Y llega el Señor, ¿no? Y miren lo que dice, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red. O sea, el Señor llega y le dice, vuelva a echar la red y Pedro como que, o sea, Pedro no fue ahí, pero yo creo que Pedro por dentro, pero bueno, pues no hemos hecho nada, pero bueno, yo lo voy a hacer. Y de pronto a veces así es, estamos en la vida, ¿no? Queremos algo, ¿cierto? Y como que hemos pescado como que hemos intentado pescar toda la noche y no encontramos nada. Yo no sé si a ustedes les ha pasado eso, ¿no? Esforzarme en algo que yo quiero, ¿sí? En algo que necesito y perder el tiempo y no encontrar nada. A veces pensamos, si yo tuviera dinero, ¿no? Si yo tuviera dinero, yo sería más feliz, realmente. No tendría tantas dificultades para esto, para lo otro. O de pronto, si yo tuviera la capacidad, ¿no? Es que hay gente, yo admiro a gente que es muy inteligente y yo, uy, este man es muy pilo. Mire cómo piensa, cómo planea. Bueno, trabajamos para una empresa que manejaba varios fondos de inversión y realmente yo pues admiraba al presidente de esta compañía en el área financiera. Yo decía, este man cómo es tan inteligente, oiga, cómo se inventa esos negocios y le funcionan, ¿sí? Y a veces pensamos eso, ¿no? Si yo tuviera esa capacidad. Si yo viviera en otro país, es que este país, sí, no, si yo viviera en otro país, estaríamos bien, ¿sí? Si yo fuera como fulano, como sultano, si yo tuviera otra familia, o es que sí, mejor dicho, si yo tuviera otra esposa, ¿sí? Y ya el que me está escuchando, no, si yo tuviera otra esposa de pronto, y mis hijos dirán, no, si yo tuviera otro papá, otra mamá, ¿sí? Y mis padres, si yo tuviera otros hijos, y así podemos pasarnos la vida. ¿M?
Entonces, vemos las ruinas de cosas que Dios nos ha dado y no las hemos cuidado. Pero de pronto hoy tomar para nosotros lo que Josué le dijo a Zorobabel. Dijo, no es con ejército ni con fuerza. O sea, no es con mis capacidades humanas. No es con la capacidad de mi familia colectivamente. No van a ser mis pensamientos, no van a ser mis ideas para poder hacer lo que Dios quiere que yo haga o para poder vivir de la forma que Dios quiere que yo haga. No va a ser con mis propios esfuerzos. No va a ser a mi pulso. No va a ser como otros lo hicieron seguramente, porque Dios utilizó a David, utilizó ejércitos muchas veces, pero esta ocasión no era con ejércitos, ni era con agilidades, ni con habilidades humanas, sino iba a ser de una forma diferente. Y Dios, a través de su palabra, hoy nos dice lo mismo, no es a través de la experiencia, no es a través de las planeaciones únicamente, sino es a través de que del Espíritu Santo. Solo a través de él se podrán lograr, se podrán hacer muchas cosas. Yo hoy en día, yo le doy gracias a Dios por mi familia, por la familia que él me regaló. 20 años después le doy gracias a Dios por eso. Hace 20 años seguramente no le daba gracias a Dios por mi familia. Hace 20 años de pronto pensaba, ¿por qué no nací en otra familia? ¿O por qué mi familia no tuvo las condiciones que tenían otras familias? ¿O por qué teníamos que vivir en un barrio que no quería? ¿Sí? ¿Por qué no sé? ¿Por qué no nacimos con plata y vivimos en Los Rosales, en Santa Ana, una vaina así, ¿sí? Pero no, allá viviendo en las lomas con tantos problemas ahí, ¿sí? Los vecinos, los ñeros del barrio, nosotros mismos éramos los ñeros del barrio, o sea, ¿mm? ¿Por qué tantas dificultades? ¿Por qué tan...? Pero Dios restauró las ruinas, ¿sí? Dios las restauró, porque Dios sí le gusta restaurar. A mí me gustan hacer las cosas nuevas, mejor digo, no, cuando me llaman ahí para algún trabajo, ¿sí? En alguna casa. Bueno, ya pasó una vez, una señora iba a comprar una casa y la iba a arreglar. Yo le dije, su merced, mire, la verdad, cómprese algo bueno, le dije, no se ponga a arreglar esas vainas viejas, cómprese algo, o un lote y hace algo nuevo, ¿sí? Pero Dios sí le gusta reconstruir lo que está dañado. Y las cosas dañadas en nuestras vidas, le gusta reconstruirlas. ¿Con qué estás inconforme, mi querido hermano? Con el trabajo, con la familia, con los hijos, con la esposa, el esposo, con la vida misma, con Dios mismo. Y de pronto en esta mañana Dios nos dice, ¿sabe que ya no se esfuerce más? Tranquilícese, ¿sí? Confíe, entregue. No es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu. Con algo que usted no ve, con algo que usted no entiende muy bien, pero es a través del Espíritu Santo que se pueden lograr muchas cosas, que vamos a lograr muchas cosas, que vamos a ser capacitados para hacer muchas cosas. Miren que Pedro acá, el Señor no le dijo, uy, Pedrito, pero es que esa red, no, o sea, una red con los huequitos más pequeños. No, pero usted mire acá en este lado del lago o del mar de Galilea, ¿cierto? No, vamos allá a otro lado. O no, el Señor no le dijo nada. Le dijo, vuelve a echar la red. Los mismos recursos, las mismas formas, ¿cierto? ¿Y él qué hizo? Obedeció y casi no puede subir la red porque estaba llena ¿de qué? De peces. Entonces se requiere fe para hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer con el Espíritu Santo como nuestro ayudador.
Se requiere, si es la voluntad de Dios, dejar las formas antiguas y que Él nos muestre una nueva forma, si es necesario. Vamos a pensar en el candelabro. Te pido el favor, Anita, que me lo coloques otra vez. El candelabro. La tarea del pueblo de Israel, o bueno, de los hijos de Aarón, era que el aceite no se podía acabar. Si se acababa el aceite, ¿se acababa qué? El fuego. Se debía mantener el fuego encendido. El fuego alumbra naturalmente. Lo que no es natural es la renovación del aceite. Tenían que prepararlo, traerlo y colocarlo. El aceite mantendría el fuego encendido. En el Nuevo Testamento, a la influencia del Espíritu Santo, al mover del Espíritu Santo, al actuar del Espíritu Santo, ¿sí? Se le compara con varias cosas, con varios elementos, con el fuego, con el agua, con el viento, con un vestido, ¿sí? Pero como hoy estamos mirando el candelabro, pues hoy vamos a pensar en el Espíritu Santo como un fuego, y Él es como un fuego, o sea, el fuego que es, o sea, el fuego consume, el fuego calienta, ¿cierto? El fuego trae bien. Y dice en Primera de Tesalonicenses 5:19, y esto en especial en el contexto de iglesia, dice, no apaguéis al Espíritu. Esto lo dice el apóstol Pablo. Entonces, cuando nosotros queremos hacer las cosas con ejército y con fuerza, ¿sí? O sea, queremos vivir nuestra vida con mis propios méritos, quiero luchar con mis propias fuerzas y no le doy cabida al Espíritu de Dios que vive en mí, pues, ¿qué hace el Espíritu Santo? Se apaga, ¿cierto? Su influencia, no su presencia, pero sí como que su influencia se apaga. Y cuando nosotros en nuestra vida cristiana dejamos apagar al Espíritu, pues yo ya entiendo muchas situaciones, porque, porque me ha pasado y me pasa, ¿cierto? Si yo descuido mi vida espiritual, si yo descuido mi comunión con Dios, pues con razón vivo tan triste, ¿sí? Se va el gozo de la salvación. Evangelizar, yo cómo evangelizar si yo mismo estoy fregado. ¿Cómo yo voy a evangelizar si yo mismo ni busco a mi Señor? Yo como mismo voy a evangelizar si ando mal. ¿Por qué? Porque el Espíritu se da ¿qué? Apagado. ¿Sí? Puedo tener todos los cursos, puedo saberme versículos de memoria, puedo entender todas las cosas, muchas cosas. Pero si el Espíritu Santo, si su fuego se ha apagado, no tengo ánimo, no tengo ánimo, no tengo gozo, no tengo fe. Las lámparas, ¿cierto? Somos una lámpara, ¿cierto? Debemos ser luz. Recuerden, el aceite, si se va el aceite, ¿se va qué? La luz, se va el fuego, ¿cierto? Entonces nosotros podemos apagar al Espíritu Santo cuando nosotros vivimos nuestra vida a nuestra manera. Y cuando vivimos nuestra vida a nuestra manera, sin la asistencia del Espíritu Santo, nuestra vida cristiana se puede volver en una religión. Completamente diferente a lo que dice el Señor en su palabra, ¿cierto? Que su yugo es fácil y ligera su carga. ¿Que en qué consiste el reino de los cielos? No en comer y en beber, ¿cierto? Sino en qué? En amor, ¿sí? Y gozo, ¿en qué? En el Espíritu Santo. Efesios 4:30, si tú lo colocas ahí. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención.
Entonces, cuando nosotros pecamos, ¿cierto? El Espíritu Santo no se va, porque fuimos sellados con el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo sí se qué, sí se entristece, sí se contrista. Entonces, miren lo que hemos visto en estos dos, ¿cierto? El Espíritu Santo se puede entristecer y se puede apagar su influencia. Y cuando su influencia se apaga en nuestras vidas, ¿cierto? En nuestro corazón, pues la verdad es que perdemos, mis hermanos, perdemos la esencia de ser cristianos, ¿cierto? O sea, de nuestra vida cristiana y comenzamos a vivir mal y comenzamos a vivir sin un propósito. Realmente me da tristeza de, pues, ver personas que se alejan del Señor, ¿cierto? Entonces los veo por allá en Mundo Aventura, ¿no? Se van allá a la rumba, el trago, toda la cosa, en especial los más jóvenes, ¿no? Algunos, los veo por allá en sus vainas y todo. Y realmente lo que ellos están buscando a través de otras cosas, ¿sí? Realmente estamos buscando la plenitud, sentirnos bien, ¿sí? Sentirnos satisfechos. Y realmente eso solo se logra con el Espíritu Santo, en comunión con Dios. No hay mejor forma de sentirnos bien, ¿sí? Aunque la vida no se trata de sentirnos bien, pero cuando conocemos a nuestro Señor, a nuestro Salvador, cuando su Espíritu Santo nos anima, nos toca, nos habla, es el mejor lugar donde podemos estar, ¿sí? Salmo 84 que nos dijo hoy Miguel, mejor es estar un día en tu casa, ¿cierto? Que 1000 fuera de ellas. Prefiero un rincón, ¿cierto? En la casa de Dios que todo el palacio de un rey, como dice la canción. Quiero leerles algo acá acerca del Espíritu Santo. Dice, el aceite es uniformemente el símbolo del Espíritu Santo. Aquí entonces es el verdadero valor y significado de este aceite sagrado. Los elegidos para hacer luz en el mundo únicamente pueden llevar a cabo su función por el Espíritu Santo. Entonces, del Espíritu Santo sabemos mucho, pero sabemos poco. ¿Sí? Sabemos las cosas que Él hace, ¿no? Que el Señor anímanos, consuélanos, utiliza a tal persona, ¿cierto? Oramos cuando alguien va a predicar. Señor, que tu Espíritu lo utilice o que tu Espíritu le ayude, ¿sí? Pero el Espíritu Santo debemos, más que buscarlo para que nos utilice, ¿cierto? O por su poder o por lo que Él hace, debemos tener una comunión con quién, con Él. El texto del día de hoy es no con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Quiero hablar rápidamente de unos cortos testimonios para quizá de pronto entender un poco mejor. Y hace como un año y medio oramos por un joven que salió de una fundación, se llama Carlos, se fue para España, no sé si ustedes recuerdan que oramos por él. Entonces, pues yo hablo con él, no sé, cada mes por ahí nos enviamos mensajes y hablamos. Entonces, pues yo siempre veo en la vida de él, me alegra ver la vida de él porque veo la forma en que Dios ha orado. Después de estar 20 años en la calle, caminando por, por todos los canales ahí de Bogotá, siendo librado pues de la muerte, él conoció a Cristo y está en una fundación como 7, 8 años, finalmente el líder pues, de esa fundación. Y se va para España hace poco, comienza como todos los colombianos pues, en España, ¿cierto? La mayoría en pues trabajos
sin de pronto una buena remuneración por su estado, pues mientras consigue papeles y toda la cosa, aunque él sí fue con todos los permisos. Y esta semana me compartió algo pues que me impactó mucho, y es que él comenzó como ayudante pues de cocina hace como un año y medio, aprendió a cocinar, entonces ahora está ayudando en una cocina en un muy buen restaurante, y esta semana me dijo que lo más probable es que va a comprar una casa en España. Entonces él me dice, mi hermano, pues yo no entiendo porque aquí es muy difícil todo, y los colombianos que vienen es muy difícil. Y ahora yo estoy a punto de comprar una casa y quiero tener una fundación acá y en Bogotá. Quiero tener dos fundaciones. Y me dice, yo quiero que usted maneje una. O sea, el hombre ya me está prometiendo trabajo, ¿sí? Y entonces yo le dije, bueno, ¿cómo fue? Y me dice, no, tú sabes que el Señor es el que hace las cosas. ¿Cuántas personas, mis queridos hermanos, se esfuerzan? Hablemoslo humanamente, ¿no? Se esfuerzan, estudian, para poder trabajar, para poder ahorrar, para poder viajar, ¿cierto? Con tanto esfuerzo. Y que Dios pues los ayude y los bendiga en esas cosas. Pero acá yo vi a Carlos y de eso se trata la vida cristiana, mis hermanos. La vida cristiana se trata de la gracia de Dios. Primero en enviar a su Hijo, el Señor Jesús, ¿cierto? Pero ¿qué es la gracia? La gracia es que nosotros no ponemos nada, Dios lo pone todo, ¿sí? Y yo decía, es la gracia de Dios sobre la vida de Carlos, se llama, que ahora va a tener una casa en España y hace 10 años estaba en la calle mendigando. Esa es la gracia de Dios. No debemos olvidar la gracia de Dios. Y nosotros por eso debemos pensar en su reino, debemos pensar en extendernos, porque es que es por su gracia, no es por lo que yo pueda hacer. Van a llegar recursos, no porque haya un rico en la iglesia y dé el recurso, no, es por la gracia de Dios. No es con ejército, no es con fuerza. Que es que hace 10 años Dios nos ayudaba de esta forma, pues de pronto ya no va a ser así. Es que hace tantos años de pronto Dios dice, pues de pronto ya no lo va a hacer así y no importa la forma. ¿Qué importa? El fondo. ¿Y qué es el fondo? Que Él mismo esté actuando, que su Espíritu Santo esté que avivado, esté encendido, ¿cierto? No esté entristecido ni colectivamente ni individualmente. Muchas personas se esfuerzan por un trabajo. Yo no sé cuántos hoy están acá escuchando, pero de pronto un trabajo, ¿sí? Y de pronto Dios le dice, ¿sabe qué? Ya deje de luchar, confíe, busque a mi espíritu y de pronto Dios lo puede hacer. Conocí a un amigo hace algunos años, también, es amigos míos, unas ex caspas, o sea, el hombre era drogadicto, creo que lo había metido como a la cárcel ahí, muchacho ahí conoció a Cristo, íbamos a unas reuniones ahí en las noches, a una iglesia, y el hombre, pero impresionantemente metido con Dios, o sea, ¿sí? Y como él era tan malo, pues tenía una hija y su hija se la escondieron durante mucho tiempo, y él colocó pues hasta abogado para que se la dejara y él lloraba mucho por su hija, ¿sí? Entonces llegábamos temprano ahí a una iglesia y orábamos y él pedía por su hija y eso. Pues la familia no sabía de la novia, de la que fue novia de él, que él había cambiado y que él había conocido a Cristo, ¿sí? Sin dinero el muchacho, bueno, muchas cosas. Y para mí lo más impactante fue un día que estábamos ahí en la reunión, ¿cierto? Estaban ahí el tiempo como de la alabanza y eso, cuando llegó la mamá de la niña y la niña. Le llegaron ahí a la iglesia, una iglesia, pues un local muy grande, muy difícil, le llegaron ahí. Esta mujer se enteró que él había conocido a Cristo y tuvo que haber sido el Espíritu Santo que la convenciera de que era real, de que era verdad. Y ella fue y le llevó allá a la niña. Y yo recuerdo esa tarde, cuando yo vi
¿cierto? Que llega la niña de él. Algo que él había buscado mucho tiempo, pero que no había encontrado, pero que sí encontró estando en el lugar correcto. Entonces, a los solteros les hablo hoy. Dejen de buscar en el lugar incorrecto, porque Dios lo puede traer en un momento, porque no es con ejército, porque no es con fuerza. Hay personas que hacen chancucos ahí para poder ganar dinero y siempre van a vivir en la ruina. Dejen de hacer eso, porque no es con ejército ni con fuerza. Buscamos tantas estrategias, ¿cierto? Para nuestra familia y todo, y Dios de pronto nos dice, no, 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 no es con ejército ni con fuerza. No es de la forma que usted espera, es de mi forma. Buscamos la satisfacción en tantas cosas, ¿no? En las relaciones, en el dinero, en sueños que tenemos. Y Dios dice, no, tampoco va a ser de esa forma, ¿cierto? Ahí en Ageo, que fue el profeta que estaba en ese tiempo, recuerda que les dice, siembran mucho y recogen qué, poco. Su plata se va en un bolsillo roto. O sea, usted puede hacer lo que usted quiera, puede esforzarse por ser feliz, por llevar una vida, mejor dicho, detrás de la felicidad, como la película En busca de la felicidad. Realmente lo que usted y yo necesitamos es la presencia del Espíritu Santo. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos que Él nos hable. Necesitamos que Él nos toque, nos avive. ¿Cuántas empresas hay acá en Colombia? Muchas. ¿Necesita usted ser la mejor empresa? ¿Necesitaba Pedro tener la mejor barca, la mejor red? No. ¿El qué necesitaba? Que el Señor estuviera a su lado. No cambie de negocio. De pronto, mi querido hermano, si no es necesario. Lo que usted necesita es que Dios esté ahí, bendiciendo su negocio. Necesitamos salir, necesitamos compartir a Cristo, necesitamos predicar, necesitamos evangelizar. Todos acá los que me están escuchando, seguramente tenemos versículos en la mente. Todos sabemos cómo abordar a un no creyente y hablarle de Cristo. Todos lo sabemos. Pero pocos lo hacemos o pocos lo hacen. ¿Por qué? Porque si el fuego se ha apagado, pues ¿qué vamos a compartir de algo que no tenemos? Necesitamos la guía, necesitamos el poder del Espíritu Santo. La otra imagen, Anita. Estas dos imágenes pueden reflejar cómo nos sentimos hoy. De pronto avivados, ¿sí? O de pronto estamos ya echando humo. Hijo de madre, nos apagamos ya, ¿sí? Solo está humeando nuestra vida espiritual, está humeando. Ya no hay ánimo, ya no hay fuego, ¿sí? Dice la Biblia en Isaías 42 que el Señor vino también para no apagar el pábilo que humeara. O sea, ese es el de la mano derecha en sus pantallas. Entonces, ¿cómo estamos hoy con relación a esto que hemos mirado? ¿Cómo está nuestra vida espiritual? No, no hablemos de las cosas externas, no hablemos de nuestro conocimiento, no hablemos de los años en la iglesia. No, ¿cómo estamos hoy en nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Es viva o es muerta? ¿Cómo estamos hoy con nuestra vida cristiana? ¿Real o religiosa? ¿Cómo estamos con nuestra relación con el Espíritu Santo? Sabemos que es el Espíritu, estudiamos del Espíritu Santo, buscamos el Espíritu Santo, ¿sí?
para que Él nos anime, nos avive, para que Él nos enseñe cómo evangelizar aquí. ¿Qué le voy a decir a esta persona en este momento? ¿Qué le voy a decir, Señor? ¿Dónde voy a ir? ¿Cómo voy a ir? ¿Qué voy a decir? Vivimos de esa forma, una forma real. Tenemos fe de lo que Dios va a hacer. ¿Somos sal y somos luz? ¿O no? ¿O somos insípidos, no? 20 años en un sitio como cristianos y nadie sabe que somos cristianos. Tristes, amargados, perezosos, carnales, porque hemos dejado apagar, entristecer el Espíritu Santo. Si estamos hoy apagados, hoy podemos pedirle eso al Señor. Señor, haz algo en mi corazón, haz algo interno, haz algo profundo, despiértame espiritualmente, avívame espiritualmente, enciende un fuego otra vez para que yo vaya, para que yo haga, para que no importan las circunstancias, voy a hacer lo que tú me pediste hacer, con la ayuda tuya, con la asistencia, con el poder, con la gracia, con la llenura, como lo quiera llamar, con la unción, con la presencia manifestada de su Espíritu Santo. No sé cómo, pero es eso. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos el poder del Espíritu de Dios. Eso es lo que necesitamos. Y vamos a orar ahí, mis hermanos, en esta mañana. Y vamos mientras oramos ahí, mientras yo oro, pues vamos cada uno a orar con Dios, a hablar de nuestra condición espiritual. Mire que eso es lo más importante, ¿cierto? Si eso no está bien, nada va a estar bien, nada. Ni nuestras familias, ni esta iglesia va a estar bien, ¿cierto? Necesitamos hablar con Él, pedir que Él haga algo, que Él encienda una llama nuevamente y que nosotros debemos mantener encendida. Debemos traer el aceite cada día y echarlo de la humillación, de la confesión, de la dependencia, de la fe, de lo que Él puede hacer. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana, por tu palabra. Y Señor, gracias que no depende de nosotros, Señor, ni la salvación, y tampoco en un sentido nuestra vida cristiana, Señor, sino depende de ti, Señor. Señor, si hemos estado apagados, Señor, en nuestro corazón, si no hay un fuego, si no hay, es como un humo de algo que algún día estuvo. Yo te pido, Señor, en esta hora, que tu Espíritu Santo, que es real, que está en medio nuestro, que está en cada casa, que hoy está escuchando, que tu Espíritu haga algo en el corazón, en lo profundo, Señor. Que esas cosas que nos han ganado por años, que esa tristeza que nos ha ganado, que esa soledad, que esa desesperanza, que esa falta de fe, que esa falta de convicción sea quitada, sea desarraigada, Señor. Y yo te pido en esta mañana, Señor, te pido, Espíritu Santo, que tú toques, que tú ministres, Señor, a cada una de nuestras vidas, Señor. Yo te pido por los jóvenes, Señor. Yo te pido que despiertes, Señor, a los jóvenes, que los muevas, Señor. Que tú enciendas, Señor, un fuego en ellos, Señor. Por favor, Señor. Te pido por las necesidades económicas. Te pido por las necesidades familiares. Te pido por las necesidades emocionales, Señor.
de esta congregación. Te pido, Señor, que tú obres, Señor, que tú traigas, Señor, sanidad, esperanza, provisión sobrenaturalmente, Señor, por tu gracia y porque no depende de nosotros, Señor. Te agradezco, Señor, por esta mañana, por este día tan lindo que nos regalas, Señor, por estos meses que vienen, Señor. Bendícenos, ayúdanos, Señor, para no ver con nuestros ojos físicos únicamente, Señor, sino también para ver de la forma que tú ves, Señor. Te lo pido, Señor, en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.